Vamos haciendo la parte logística. Sí. Y sí, de acuerdo, Paula, el teatro no es industria, el teatro es un arte escénica, tiene otra naturaleza y otra estructura. Y las políticas culturales deben verlo de esa forma. Y es un mecanismo de transformación social, caso concreto. Te presento, perfecto. Milagros. Graduada en periodismo en Perú y Argentina, directora de MBB y Asociados. Ha manejado la estrategia de comunicación en los shows internacionales más importantes, como son los de Paul McCartney, Black Eyed Peas, Red Hot Chili Peppers, Oasis, R.E.M., Kiss, Iron Maiden, Aerosmith, Beyoncé, entre otros, y también bastantes artistas nacionales. Especialista en campañas promocionales, ha trabajado en campañas de PR para la Tarumba, la Semana del Arte, lanzamiento del Mali, entre todos. Con ustedes, Milagros. ¿Qué tal? A ver, abrimos. Bueno, como lo conversaba hoy día con la gente de la Tarumba, yo soy siempre la pinchaglobos de cualquier campaña de PR, porque de alguna manera soy la que aterrizo todo lo que es la parte de nuestro territorio local o de lo que es cómo está nuestro mercado para algún lanzamiento cultural, ya sea de una temporada, ya sea de una obra o de un espectáculo o de algún proyecto. En el PowerPoint he planteado puntualmente para poder conversar y poderles explicar cómo es mi proceso de elaboración de una campaña de PR o de todo lo que es una campaña de lanzamiento o estrategia, todas las herramientas que necesitamos, ¿no? No sé si lo está abriendo. ¿Lo está abriendo? ¿Lo está abriendo? Lo coloco, ¿no? Sí, acá he bajado básicamente para poder hablar sobre cómo fue el desarrollo de la campaña de PR y la estrategia y cómo nos relacionamos con los medios. Una temporada que particularmente como experiencia la considero muy exitosa, que fue Quijote, la temporada de Quijote, que fue el espectáculo del 2011 con la Tarumba. La primera vez que yo tuve la reunión con Estela para hablar sobre este espectáculo, con Fernando, con todo el team de trabajo de la Tarumba, fue en marzo del 2011. Fue la primera etapa donde nos juntamos, donde ellos me estaban comunicando que iban a realizar esta temporada. Ahí es lo que yo llamo el inicio de lo que es la etapa cero, que es una etapa deliciosa donde podemos hacer un brainstorm, podemos tirar muchísimas ideas de por dónde va a ir la campaña, qué es lo que queremos comunicar. Es como de alguna manera tiramos nuestro tablero de ajedrez y vamos identificando qué fichas son las necesarias para realmente difundir bien nuestro espectáculo, ya sea una temporada, ya sea un show, ya sea el lanzamiento de un centro cultural, pero es desde donde tenemos que partir y donde vamos determinando cuáles son nuestras piezas bases que no debemos descuidar y que debemos de trabajar para poder sacar adelante una campaña de comunicación y estar preparados para afrontar cómo nos vamos a relacionar con los medios de comunicación. Entonces, esa tabla de ajedrez de alguna manera es todo nuestro plan de PR donde vamos a ir moviendo estratégicamente qué piezas con las cuales contamos para lograr una campaña exitosa y alcanzar los objetivos que nos hemos trazado desde el momento en que decidimos como agentes de PR, como asesores de PR, de relaciones públicas, apoyar el lanzamiento de una nueva temporada, ya sea de un nuevo espectáculo o ya sea de un centro cultural o de un proyecto cultural.
Una vez que tenemos identificadas estas piezas claves, que son la nota de prensa, que básicamente es la nota de prensa como primera unidad de trabajo de comunicación, hay que determinar que lo primero que hay que trabajar es una nota de prensa madre, lo que llamamos en comunicación nota de prensa madre, de la cual vamos a colocar toda la información del proyecto, de la temporada, de la obra, absolutamente todo. Esa nota de prensa tiene que tener toda la información, en nuestra herramienta básica. Siempre le sugiero a los ejecutivos de campaña, a los ejecutivos de cuenta, cuando ven la difusión de una temporada, una obra, que personalmente la realicen para que de alguna manera puedan internalizar todo lo que es el proyecto y todo lo que es y lo que vamos a querer comunicar a lo largo de la temporada. De esa nota de prensa madre se van a desprender muchas notas de prensa más. Notas importantes, por ejemplo, si tenemos una temporada, como fue el caso de Quijote, las notas de prensa para agendas, que tienen características muy puntuales, que son notas de prensa mucho más pequeñas, mucho más dirigidas. La nota de prensa de salida de ventas y descuentos, que hay que tener también, si uno tiene su programación adelantada de trabajo, de un plan de PR, las puede tener preparadas y listas simplemente para luego determinar cuándo van a salir a los medios de comunicación. Notas de prensa de desglose, que son, por ejemplo, en el caso de Quijote, había una nota específica del vestuario, había una nota específica del montaje, una nota específica de cifras referenciales, una nota específica de música, de todo lo que era el montaje y todo lo que este montaje implicó en todo lo que fue su etapa de desarrollo. Y nota de prensa intriga, si es que decidimos realizar una campaña de intriga antes de lanzar el espectáculo o oficializarlo. En el caso de Quijote sí se hizo una campaña de intriga a través de redes sociales, campaña que determinó que elaboráramos muchas notas de prensa, de alguna manera para ir conmoviendo, ir comunicando a las redes sociales, a los medios de comunicación, que este personaje llegaba a tomar la ciudad, llegaba a enamorar, a descubrir, a formalizar que estaba ingresando, a la ciudad para esta presentación. A nivel de material fotográfico es importante, una de las cosas que normalmente he visto cuando he hecho lanzamientos culturales o cuando trabajo temporadas o cuando hablo con gente de teatro, de danza, es que una de las cosas que muchas veces se descuida es la preparación de nuestro material fotográfico. Acá hay que ser muy estrictos. Un buen material fotográfico nos bota a que vamos a tener una buena presencia en prensa, que vamos a tener un mejor espacio. Entonces, esos puntos hay que tenerlos siempre en cuenta. Lo que estamos trabajando actualmente en nuestro mercado local en Perú es básicamente el material fotográfico. Un material fotográfico a color, el cual tiene que ser de primer nivel. Ese material fotográfico, una vez que lo tenemos ya en cartera para poder estudiar todo lo que va a ser nuestra campaña de medios, hay que segmentarlo y hay que colocarlo en carpetas diferentes donde se separa el material para diarios, el material para revistas, que no siempre es el mismo, que tiene que ser totalmente, qué es lo que le vamos a entregar a un diario del comercio, qué es lo que le vamos a entregar a una República, a un Perú 21, que normalmente es un formato de fotografía vertical, es muy diferente a lo que nos está pidiendo una revista Caretas, una revista Somos, una revista Hola, que normalmente es un formato más horizontal. Cada revista tiene que tener su carpeta y tiene que tener su material fotográfico separado. Lo que se le da a Caretas, o lo que se le da a Somos, o lo que se le da a Hola, o lo que se le da a Cosas, tienen que ser materiales independientes y diferentes y no se pueden cruzar, porque si no después tenemos problemas con los editores, cuando piensan que el mismo material fotográfico que le hemos entregado a un medio, se lo estamos repitiendo a otro. En esto son muy celosos y hay que cuidar esos formatos. Y a nivel de redes sociales, el material fotográfico que se utiliza para el formato tradicional, es decir, diarios, revistas, tiene que ser diferente. El material fotográfico utilizado para redes sociales es un material completamente diferente a nivel de tamaño, a nivel de peso y a nivel de imágenes. Entonces hay que armar diversas carpetas o diferenciar los materiales que vamos a utilizar para cada etapa de las campañas, de la campaña. A nivel de material visual, toda obra de teatro, de danza o proyecto cultural que quiera lograr un mayor espacio en los medios de comunicación
tiene que venir acompañada de por lo menos 2 reels bases. Un reel de 3 minutos que va a los medios tradicionales, un reel de 1 minuto que va a jugar y va a recorrer todo lo que es la parte de redes sociales, la parte de webs, que siempre lo mínimo que se pide es 1 minuto porque más no se tolera a nivel de movimiento en redes o en webs. Imágenes limpias de 5 minutos de la obra, imágenes limpias de 5 minutos de diversos lugares del centro cultural o del proyecto que queremos difundir. Imágenes que nos van a servir específicamente para hacer teasers de intriga, teasers de campañas especiales, ya sean concursos en redes sociales, promociones especiales en cines, experiencias que vamos a compartir a través de las redes sociales. El material visual es un material sumamente importante que tiene que ser una herramienta y un elemento importante para la campaña de difusión o de prensa, ya sea de una temporada, de un espectáculo o de un proyecto cultural. La red de contactos. Es importante que cuando vayamos a elaborar o a mover las piezas de este ajedrez, tener muy bien definido y muy bien actualizada nuestra red de contactos de medios tradicionales y medios no tradicionales. Los medios tradicionales son los diarios, son las revistas, son las radios, son los canales de televisión y las webs formalmente de nuestro uso diario, como un RPP, como una web del diario El Comercio. Hay que tenerlas muy claras y definidas. Por ejemplo, a nivel de red de contactos, determinar que por lo menos solamente tenemos 12 diarios donde vamos a encontrar editores de cultura. Los demás diarios no tienen páginas culturales, pero pueden tener páginas de sociedad donde nuestro proyecto puede ingresar sin ningún problema. Entonces hay que tener muy mapeado quiénes están manejando las páginas culturales de los medios. A nivel de revistas, ya hace muchos años teníamos editores culturales en revistas, ahora ya no lo tenemos. Un solo editor es el que maneja la publicación que va a salir a la distribución. Entonces, determinar quién es el editor en la revista para poder entrar en contacto con él. Y en radios hay que tener muy claro quiénes son los productores de cada programa de televisión. Que salga una información o una publicación no depende de quién conduce el programa de radio, depende del productor, que es el que arma la agenda de lo que vamos a empezar a entrevistas, de lo que se va a empezar a difundir a lo largo de todo el día. Y en canales de televisión, determinar qué canales de televisión se mueven a través de una relación que podemos establecer con el productor general del canal o directamente con los productores de cada programa. Es importante tener muy mapeado para saber con quiénes vamos a conversar y a quiénes les vamos a entregar nuestra información. Y en los medios no tradicionales tenemos los Facebook de altos impactos, los bloggers, los foros, que también hay que tenerlos mapeados porque con ellos también tenemos que trabajar toda esta etapa. Como les dije, esta presentación es básicamente basada en lo que fue la temporada de Quijote, que particularmente yo lo siento como una experiencia muy exitosa a nivel de cómo difundimos este espectáculo y que de alguna manera nos permitió utilizar muchos de los niveles en un plan de PR donde podríamos utilizar redes sociales, podríamos utilizar los medios no tradicionales como los tradicionales. El primer contacto que tuvo Quijote con los medios de comunicación fue inicialmente a través de una campaña de intriga. Luego de que se cumplieron los objetivos de esta campaña de intriga a través de redes sociales, tuvimos un primer encuentro que fue la conferencia de prensa. La conferencia de prensa que se realizó un mes antes del inicio de la temporada. Exactamente, fueron 32 días antes del inicio de la temporada. ¿Qué entregamos en esa conferencia de prensa? En esa conferencia de prensa entregamos la nota de prensa madre que tenía absolutamente toda la información de lo que era Quijote, donde estaba desarrollado en esa nota de prensa, había consignado información del director, cuántos actores formaban parte de la obra, estaba toda la información a nivel de cifras, cuánto habíamos gastado en vestuario, en maquillaje, los cambios, todo lo relacionado a partir de la música. En esa carpeta de prensa también iban los reels, el reel genérico, que era un reel madre de 3 minutos, que iban para los medios tradicionales, y iba también un reel de 1 minuto para los medios no tradicionales,
y un CD de fotos. Sumamos a la entrega de esta carpeta un merchandise que normalmente la Tarumba sí lo tiene como experiencia de desarrollo, lo tiene listo para entregarlo todos los años. Para Quijote yo me acuerdo que fue básicamente, fueron polos, fueron carpetitas, fueron libretas y lapiceros con el logo de Quijote, fueron llaveros, que de alguna manera el periodista se lo llevaba de este primer encuentro y que ahí siempre lo tienen. Una de las experiencias que yo tengo así recontra gratificantes es haber conversado con el director haber tenido una reunión con el director del Diario de Comercio y ver que en su mesa tenía colocado el merchandise de Landó, que era un cajón, ¿no? Y lo tenía siempre ahí colocado, entonces de alguna manera su relación con la marca o con el espectáculo estaba muy sólida en ese aspecto, ¿no? En esa primera conferencia de prensa mostramos parte de lo que es el show, no mostramos todo el show, mostramos unos 10, 15 minutos, 2 o 3 partes del espectáculo y permitimos que la prensa grabe ese material. ¿Quiénes están convocados en esta conferencia de prensa? Están convocados todos los medios tradicionales, todos los medios no tradicionales, líderes de opinión, invitados especiales. Como les dije, es el primer impacto que tiene el espectáculo, el lanzamiento con los medios de comunicación. Por eso la experiencia tiene que ser muy positiva, tiene que ser lúdica, tiene que ser no solamente con la gente que conforma parte del espectáculo, sino también con la participación de líderes, con la participación de invitados especiales, o gente amiga de la Tarumba, o gente que de alguna manera nos viene siguiendo a lo largo de todos estos años de trabajo. Terminamos este gran impacto, al día siguiente empezamos toda una agenda con nuestro vocero. En el espectáculo de Quijote, nuestro vocero natural fue Fernando, y con él hicimos todo un recorrido de lo que fueron entrevistas, ya sea en televisión o de radio. Fernando normalmente iba a una entrevista de televisión acompañado de una nota de prensa madre, de un reel, el reel largo cuando eran medios tradicionales o el reel más corto cuando no eran medios tradicionales, y un CD de fotos para de alguna manera cerrar el círculo de todo ese primer encuentro con la prensa. La etapa 2 la colocamos nosotros la etapa de la Van Premier, que normalmente es la primera fecha del inicio de temporada. Igual siempre tenemos ahí que ir manejando, porque para nosotros estos encuentros con la prensa son experiencias únicas y tenemos que trabajarlas para que cuando la gente retorne a sus casas y al día siguiente converse de lo que fue haber vivido esta experiencia, siempre sea positiva. Entonces siempre tiene que ser a carpa llena, cuidamos mucho que la primera función vayan invitados especiales, vayan líderes de opinión, que estén igual todos los medios tradicionales, que estén los medios no tradicionales, que hayan líderes de opinión, que puedan de alguna manera dar sus experiencias, lo que para ellos ha sido ese primer show de la temporada. A pesar de que ya entregamos en un primer encuentro la nota de prensa madre, el sí, volvemos a repetir la experiencia de entregar de nuevo los materiales, porque normalmente la prensa que coberturó en la conferencia de prensa a la prensa que fue a la Van Premier no es la misma. Entonces hay que estar de alguna manera haciendo un refresh de todo el material que se le va entregando. Ese es el segundo impacto que tenemos con la prensa. Al día siguiente empieza toda una campaña ya fuerte a nivel de agendas de entrevistas, de lo que es, ya hemos mostrado lo que es el espectáculo concreto, entonces ya podemos hablar de lo que estamos esperando de aquí hacia adelante. Entonces acá sí ampliamos nuestros niveles de voceros, o sea, podemos trabajar con un vocero principal y luego un vocero que de alguna manera le dé mucho más color a las entrevistas, que amplíe, que muestre otras caras. En este caso normalmente trabajamos con Fernando, luego trabajamos con Estela y trabajamos con nuestra directora de proyectos que es Geraldine. Aquí en esa etapa lo que tenemos que fortalecer mucho es todo lo que son funciones, todo lo que son puntos de venta, todo lo que son precios. Es una etapa muy muy fuerte donde ya hemos tenido un par de meses muy fuertes para hablar sobre la temporada, pero aquí lo que tenemos que reforzar es dónde te acercas
para comprar tu entrada para ver el espectáculo. Entonces acá las notas de prensa de agenda son sumamente importantes, los puntos de venta son sumamente importantes que tienen que estar en todas nuestras piezas publicitarias y sobre todo tenemos que hablar mucho a nivel de precios, ¿no? De los precios que vamos a manejar a lo largo de la temporada, descuentos y promociones especiales. La etapa 3 es una etapa de mantenimiento de la temporada. Esta etapa se da inicio al día siguiente de la primera función, es una etapa donde se maneja a través de una agenda de actividades que vamos a realizar o activaciones, donde están inmersas en esta parte todo lo que es entrevistas, todas las entrevistas que vamos a realizar, no solamente con el vocero 1 o con el vocero 2, sino con los diversos personajes de la obra. Estas entrevistas las realizamos normalmente en el venue, que es la locación de la obra, o de la temporada, o salimos a los sets de televisión o de las radios, o los hacemos en diferentes locaciones, que puede ser un café, que puede ser un lugar de conversatorio, que puede ser la carpa en Miraflores, diferentes lugares, pero la idea es darle mucho color y que los voceros vayan asistiendo a diversas entrevistas para hablar sobre el éxito de la temporada, determinar, por ejemplo, un vocero que puede hablar sobre vestuario, un vocero, por ejemplo, que puede hablar sobre música. En el caso de Quijote fue Chego Bayumbrosio, que habló sobre todo lo que era la parte del concepto musical que se hizo para Quijote. Acá es muy importante manejar en esta etapa la relación con todas las agendas culturales. No son muchas, pero las hay a nivel de medios tradicionales y determinar cuáles son las agendas culturales en los medios no tradicionales. Semanalmente ellos deben de estar recibiendo una información, una nota de prensa de agendas con sus fotos, con fotos de corte horizontal, que normalmente son para las agendas hay que enviar materiales horizontales, ¿no? En la etapa 3 es importante soltar la nota de prensa del éxito de ventas, de las visitas sociales que vamos organizando a nivel de las actividades de la tarumba dentro de Quijote, las promociones de ventas y todo lo que se va desarrollando donde de alguna manera vayamos comunicando toda la parte positiva de esta experiencia como temporada. También manejamos en esta etapa una agenda especial a nivel de medios corporativos o empresariales, donde las cabezas de la tarumba pueden ir a hablar sobre cifras, donde pueden ir a hablar sobre números, sobre qué tipo de público está asistiendo este año a la temporada, cómo se diferencia en relación al público que asistió el año anterior. En la etapa 4, que es ya la etapa final de la temporada, siempre tenemos que manejar una nota de prensa que finalice la temporada. La temporada no puede quedar abierta y morir sola sin comunicación. Tenemos que lanzar puntualmente una nota que dice el final de la temporada, en la cual de alguna manera podemos comunicar puntos como cómo nos fue la temporada a nivel de asistencia de público, cómo nos fue a nivel de temporada de haber llegado a un nuevo mercado, en el caso de este espectáculo de este año, donde Clásico ha salido, no solamente ha estado en Lima, sino ha ido a Arequipa, poder comunicar que la experiencia anual de este espectáculo ha sido exitosa no solamente en Lima, sino también en Arequipa. Al finalizar la campaña, como agentes externos de PR, lo que hacemos es un consolidado de todo lo que es un press clipping, de todo lo que es la recolección de notas de prensa a nivel de medios, de diarios, a nivel de revistas, todas las notas de televisión que salieron, las notas de radio, y todo eso se voltea o se voltea a tarifas publicitarias para de alguna manera saber cuánto a nivel de Free Press hubiéramos tenido quizás que pagar, pero que el trabajo de las relaciones que mantenemos con los medios de comunicación nos han permitido lograr. Al final de todo eso nos reunimos con el equipo de la tarumba y hacemos una evaluación cómo nos fue en ese año en relación al año anterior y cuáles son las expectativas para el próximo año. Gracias. Gracias. Mil gracias, Milagros, excelente. Bueno, hemos llegado a la primera fase de este foro. Vamos a tomar un receso ahora de almuerzo
y luego vamos a pasar a las 3 de la tarde en punto a continuar, donde vamos a seguir contando con Paola, con Frances, y luego, como les comentaba, hacia el final del día, a las 6 de la tarde, cuando termine el segundo bloque, tendremos la sobremesa, donde podríamos compartir experiencias y bueno, sacarle más jugo a nuestros expositores para poder intercambiar ideas. Nada, solo invitarlos a continuar con las conferencias esta tarde, agradecerles la presencia y bueno, a continuar. A este segundo bloque de la jornada de hoy. Gracias nuevamente por la presencia de todos ustedes. Yo voy a hacer una breve apertura de este bloque. Los que estamos acá presentes conocemos muy de cerca la experiencia de la tarumba, pero en 5 o 10 minutos me gustaría resumir lo que para nosotros significó nuestro proceso en cuanto al campo de la gestión y qué de pronto nos ayudó y qué es lo que nos motiva a generar este tipo de espacios desde hace años, ¿no? Nosotros habíamos empezado como un grupo muy reducido de teatro de calle, con un espectáculo minimalista, pero sí traíamos un sueño enorme, ¿no? Nosotros surgimos en la segunda década de los 80, donde el ánimo de esperanza era bien bajo. Era un país convulsionado, la guerra empezaba, se sentía muchísimo más en el interior del país. Realmente en el año 96, perdón, en el año 92, que recién se da el taratazo, es que se siente que en Lima también estaba la guerra puesta. Entonces estamos hablando de un momento, no sé si habrán visto la película de esta chica García Montero, las nuevas, Las malas intenciones, que más o menos describe así, ¿no? O sea, mi hijo Daniel más o menos era un niño que una bomba en la puerta de casa no le alarmaba. O sea, decía, ya, está bien mamá, sigamos jugando, es una bomba nada más, ¿no? Entonces, era momentos bien difíciles, pero de repente esos momentos difíciles nos hicieron a nosotros aspirar a algo muchísimo más grande que de pronto en este momento, ¿no? O sea, había que saltar obstáculos muchísimos más difíciles y nosotros éramos jóvenes así, full creativo como todos los jóvenes y queríamos hacer la revolución, pero desde esta trinchera que era el arte, lo nuestro, ¿no? Y para esto sí, una manera de protegernos fue decir, mira, nosotros no vamos a llevarle la camiseta de ningún partido político. O sea, simplemente vamos a revolucionar con nuestro arte, haciendo un arte que recupere la alegría, que recupere la belleza. En ese momento hablábamos solo de muerte y sangre. Y aquel que no hablara con esa seriedad y esa solemnidad y esa cosa trágica con la que veíamos, no era un artista serio. Pero bueno, quisimos ser subversivos, porque también en ese momento había que ser subversivo, ¿no? Y dijimos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de temas serios a partir del payaso. Y ahí empezamos con una propuesta del teatro, el circo y la música, una fusión de lenguajes artísticos del arte escénico, que en ese momento tampoco se veían, que se podía hacer, o sea, todos tendíamos al purista, ¿no? Eras de teatro, eras de danza, o eras de circo, además circo, qué banalidad, ¿no? Cuando estamos en un momento tan feo y trágico. Y bueno, creo que esta combinación del dominio, el manejo de los lenguajes múltiples, nos llevó a nosotros a exigirnos a tener una visión también múltiple, con una actitud muy flexible frente a todo lo que se daba, porque simplemente uno nunca sabía cómo podía transcurrir tu día en ese momento, ¿no?
Entonces podíamos haber planeado encontrarnos a un ensayo a las 8 de la mañana en un sótano que nos habían prestado el Teatro Segura y no llegar nunca porque había el paro, porque se cerraron las calles, porque reventó la bomba frente al Teatro Segura, no, nunca sabía. Era como que bien todo bien incierto. Entonces uno como que tenía que acomodarse a cómo venían las cosas, ¿no? Y también esa fue otra característica que nos acompañó, esa actitud flexible, ¿no? Entonces ya estamos hablando de ser revolucionarios, en ese sentido tener el ímpetu de transformar, de cambiar las cosas, ¿no? Cuando hablo de este carácter revolucionario, de tener esta capacidad flexible también, de tener este dominio de esos lenguajes múltiples que tenías que hacer de todo, ¿no? Entonces en esto de hacer de todo, uno aprendía a coser el vestuario, a poner la luz, a hacer el afiche. Hoy, ¿sabes que nos mandábamos con 500 afiches y los pintábamos cada uno con la mano? Y eso nos forjó una manera de ser, un temperamento. Creo que eso fue muy bueno. Creo que fue muy bueno, a pesar de lo difícil, seguramente que, menos mal que éramos jóvenes, ¿ah? De lo difícil que debió haber sido, porque, caray, qué tal estrés, ¿no? Que se pudo aguantar. Y sobre todo trabajamos en la calle y en las periferias de Lima, y eso también nos forjó una manera de ser. Nosotros pensamos que el arte, y todavía lo pensamos, es un acto político en sí. Y entonces había que involucrarse en esa situación política que sobre todo era la que imperaba en ese entonces, en los 10 primeros años de nuestra existencia. Entonces, bueno, el trabajo en los barrios nos dio una vivencia riquísima. Bueno, nosotros procedíamos éramos pocos, cuatro personas, pero procedíamos de diferentes estratos sociales, por llamarlo de alguna manera, o sea, para decirles que éramos de diversas procedencias, ¿no? Pero vivir con las comunidades, ver de cerca cómo solucionaban su día a día, nos hizo a nosotros aprender una manera también de hacer el trabajo colectivo, en equipo, solidario, recíproco. Acá, si se hunde uno, se hunden todos. Y si se separa uno, se separan todos. No se acabe. Entonces, en ese sentido, construimos entonces también un trabajo de grupo, de equipo. Y esa es otra característica que nos acompaña en la gestión, que es el trabajo de equipo como fundamento, ¿no? Y lo que primó para nosotros fue lo humano como la filosofía que nos iba a acompañar. Entonces, nuestra propuesta se fundamentó en estos pilares que fueron el teatro, el circo y la música, son como los elementos de la estructura de nuestra propuesta, y un sentir, una cosa que tenía que estar acompañada con esto humano que les digo como filosofía, que nosotros la denominamos como la metodología, que cruza todas nuestras acciones. Y esta está acompañada también de otros 3 elementos que son el juego, el afecto y la creatividad. O sea, hay que jugar. Hay que jugar, elementalmente el arte es jugar, y en el juego vamos a no perder esta cosa humana, esta cosa de identidad, de procedencia, de dónde venimos. Esto de la identidad fue como el propósito principal del trabajo con nosotros mismos y con nuestro público o con nuestros niños y jóvenes con los que trabajamos. El juego como un lenguaje inherente a nuestra vida. El afecto porque era lo que más estábamos perdiendo como sociedad, como personas, como individuos. Ninguna persona se puede desarrollar sin un marco de amor. Éramos el momento en que ya no podías confiar en el otro, en el que tocar al otro era retirarte, que se retire,
O sea, era un momento bien difícil, había que hablar del afecto, había que provocarlo, había que recordarlo todo el tiempo, ¿no? Y la creatividad, porque bueno, porque era el único elemento que nos podía salvar también. Entonces, trabajamos con esa visión desde el inicio, fue como que nos acompañó también en todo el trabajo de gestión. En las dos líneas estratégicas que delineamos desde el primer día, que fue la línea de trabajar la creación y producción de espectáculos, por lo tanto, el entretenimiento, que lo entendimos desde ese momento, que lo primero que hacíamos nosotros era entretener, y la otra línea, que era la línea educativa, la pedagógica, a través del desarrollo de una escuela. Y aún permanecemos con eso. En el camino sí nos hemos encontrado con 1000 cosas atractivas para hacer, y nos hemos equivocado, algunas de ellas las hemos tomado, pero pronto esta visión que les digo de tener las dos líneas estratégicas, el propósito absolutamente claro y los elementos con los que contábamos nos hacían rápidamente ubicarnos y no renunciar al propósito principal, ¿no? Que nos tocaba y que nosotros lo veíamos como una prioridad, el desarrollo de la identidad, eso que perdíamos día a día, ¿no? Cuando en el Perú todos los días se escuchaba la broma, ¿no? Cuando te despedías de alguien decías, y si te vas al aeropuerto apaga la luz, porque serás el último ya que salgas y te vayas, ¿no? De este país era así como se vivía. Nosotros siempre, también otra característica y otra cosa que aprovechamos como grupo humano, como equipo, fue que siempre caer era una buena oportunidad de aprender y de volverse a levantar, como en el circo, ¿eh? Entonces, estos dominio de los elementos, el mismo dominio de nuestro propio arte es el que realmente nos ha proveído la capacidad de gestionar. Y esto lo descubrí cuando me dieron un premio y la posibilidad de hacer un curso de gerencia moderna en una universidad. Y dije, caray, estos aplican exactamente lo que nosotros hacemos para producir cualquier obra de teatro, cualquier obra de producción de arte escénico. Y ellos estaban como descubriendo esta cosa moderna que tenían que hacer, por ejemplo, valorar dentro de todos sus recursos al capital humano como lo número 1. ¿No? Y eso es algo que nosotros venimos haciendo de toda la vida. Entonces se habían dado cuenta que no era el capital que tenían en el banco, sino era el capital, su equipo humano que tenían, ¿no? Entonces, y así, y yo más o menos lo traduzco así, como para terminar y de repente dejar una motivación en ustedes, porque yo sé que la mayoría de ustedes son artistas, o provienen o han dejado el escenario, han dejado la pista, han dejado el instrumento musical o las zapatillas de danza para dedicarse a la gestión. Lo que yo siempre digo es que realmente fue para nosotros posible hacer este trabajo de gestión y posicionar a la tarumba y llevarla a una sostenibilidad, gracias a que nosotros éramos artistas del arte escénico. O sea, eso nos ha posibilitado trabajar en equipo. Y creo que eso es fundamental en el trabajo de gestión, el trabajo en equipo, ¿no? Tal cual como se crea, como se mueve uno en el escenario, con el otro, porque si no tienes ese carácter del trabajo en equipo, entonces nada, dedícate a las plásticas, tú y tu lienzo, ¿no? O esta capacidad del trapecista de volar y arriesgar, o esta capacidad del malabarista, ¿no? De mover varios objetos, y si se caen, volver a recogerlos sin problema, y volver a practicar esto, establecerse metas, ¿no? Como el que, oye, ahora puedo darme las 3 vueltas, la próxima me hago las 4, y después las 5, y así. Ese temperamento artístico es el que realmente deberíamos aplicar con seguridad y confianza para llevar adelante nuestro proyecto, que finalmente es
el sueño de cada uno. Si lo tomamos desde ese punto de partida, creo que nos va a facilitar muchísimo caminar el difícil campo que significa gestionar un proyecto cultural acá y en cualquier lado del mundo. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, iniciamos la tarde de conferencias entonces con Estela Paredes de la Tarumba. Vamos a tener ahora también a Paola Evia del Festival Santiago Mil. Va a estar con nosotros Sergio Yuceras hablando sobre artes escénicas en el país. Y va a estar Frances con nosotros también otra vez hablando sobre innovación y gestión cultural. Bueno, muy buenas tardes a todos y también buenas tardes a los amigos que nos están viendo por Puntos de Cultura, esta magnífica iniciativa que está promoviendo el Ministerio de Cultura de poder conectar esta clase de experiencias, pero a nivel país, a través de internet, www.puntosdecultura.pe. Por favor, cuando quieran, conéctense y pueden ver muchas de estas experiencias. Felicitaciones. Y bueno, pasamos entonces de frente a la exposición de Paola, a que tengo el gusto de volver a presentar, por favor. Experta en Administración y Finanzas con un Master of Business Administration en Loyola College de Estados Unidos, además de ser ingeniero comercial de la Universidad de Talca, Chile. Ha sido directora de Proyectos Sociales y Productivos en el Centro Regional de Asistencia Técnica y Empresarial Talca y ha trabajado en Servicio País, Gobernación Provincial Biobío, octava región, formulando proyectos productivos y sociales y capacitando empresarios, entre otras cosas. Brinda servicios y ha realizado labor docente en Administración y Finanzas. Desde el 2005 a la fecha, es gerente de Administración y Finanzas de la Fundación Festival Internacional Teatro a Mil, que produce el Festival Internacional de Teatro Santiago a Mil. Paola. Gracias. Gracias y buenas tardes. Durante la mañana ya pude compartir con varios de ustedes un poco de la historia del Festival Santiago a Mil. Y esta parte de la presentación es más institucional respecto a la fundación y retomando un poco o haciendo los paralelos y las diferencias también en relación al proyecto de la Tarumba. Hay cosas que son similares y hay otros que son distintos. Por ejemplo, en el grupo de la fundación nosotros no tenemos artistas contratados en esa función, es decir, son en su mayoría actores que han derivado en la producción, pero no tenemos artistas al interior. Nuestra gestora, nuestra directora y las distintas cabezas de área vienen de distintas disciplinas, desde la gestión cultural, producto de la experiencia, o derivados de otras carreras como antropología, periodismo, la ingeniería. Producto de esta experiencia que fue el Festival Santiago Mil, que nació en el año 94, y que después, en el 2004, pasa a ser una fundación, que pasa a ser la Fundación FITAM, que es una institución sin fines de lucro, cuyo objetivo es el desarrollo y la difusión de la cultura y las artes y facilitando el acceso al público a estos bienes culturales de excelencia. Eso es nuestra misión, si lo pudiéramos decir así de claro. En Chile, ¿a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a que el teatro, que es lo que nosotros hacemos, es lo que tiene más bajo nivel de consumo cultural. Hay otras disciplinas que vienen o que venían antes, de acuerdo a estas cifras que son un poco antiguas, pero por sobre el teatro están los conciertos y estaba la danza y la arte visual. Esto se está moviendo un poco. Lo que nosotros quisimos, o el equipo que parte del festival, lo que quiso hacer es generar ese quiebre que les contaba en la mañana, de que en enero no pasaba nada y ahora enero es el mes del teatro y eso se logró y eso ha generado que entren otros actores
a tener una oferta interesante durante el mes de enero y que sea atractivo estar en Santiago o ir a Santiago desde otro países cercanos, ir a Santiago a ver lo que está pasando, porque hay jazz, está el Festival Santiago 1000 con una cartelera interesante. Entonces es transformar a Santiago en una plaza atractiva, con todo lo que eso y con los beneficios adicionales o las externalidades que significa. Tenemos un público potencial, existe un público potencial esperando tener acceso a bienes culturales, sobre todo fuera de Santiago. Todo pasa en Santiago, pero tenemos el resto del país también está esperando que pase algo en el área cultura. Tener acceso a bienes culturales es un parámetro para evaluar el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Eso es para nosotros y eso es lo que queremos. Las sociedades no aseguran equidad en el acceso a la ciudad. Perdón, tengo problemas para leer. Las sociedades que no aseguran equidad en el acceso a la cultura van perdiendo su identidad y sentido de pertenencia. Nosotros creemos que la cultura es un bien fundamental y primeramente, y también una herramienta transformadora. Y permitir ese acceso y ese motor va cambiando a la ciudad, va generando que la gente use los espacios públicos, se genere convivencia, que el vecino con el otro vecino se conozcan y que haya una relación distinta, que cuando están viendo la gente un espectáculo, el que está al lado sea un par y no alguien que lo pueda asaltar. Entonces eso es lo que nosotros como institución queremos con este proyecto del festival y con los otros proyectos que realizamos. Nuestra misión es contribuir a disminuir la segregación en el acceso a los bienes culturales que existe, producto de que Chile es un país segregado y Santiago aún una ciudad mucho más segregada, donde los pobres están en los cordones más pobres y todos juntos, y los ricos están en yetos de ricos y hay poco traslape. Entonces eso es lo que también este festival genera, permitiendo que haya cruce y haciendo que la gente se traslade de un lugar a otro para ver esos espectáculos. Y lo otro es romper lo que Santiago genera al concentrar toda la oferta. Nosotros como institución tenemos el festival, pero también tenemos otras líneas de acción como son las coproducciones. Y nuestra obligación es, si nosotros estamos apostando por proyectos, estamos apostando en dinero, apostando en equipo humano que se dedica a trabajar en esos proyectos de coproducción, es que esos proyectos giren, es decir, que no se acoten a presentarse en el festival o que giren por el mundo sin haber girado por Chile. Y nosotros, por ejemplo, tenemos espectáculos que son coproducciones nuestras, que han girado y que se han presentado más en el extranjero que en nuestro propio país. Y eso es doloroso y es una deuda que tenemos, porque no puede ser así. Y eso pasa porque en Chile la logística es compleja, porque se está instalando recién una infraestructura adecuada o más adecuada, porque hace 5 o 6 años atrás no teníamos centros culturales que hoy día se están inaugurando. Entonces eso hacía muy difícil que estos equipos o estas obras se pudieran presentar en regiones. Aquí están las 5 líneas de trabajo que tiene la Fundación. El Festival Internacional Santiago 1000, tenemos una línea de internacionalización del teatro chileno, tenemos producciones y coproducciones, extensiones a comunas y regiones, formación y programa especial de acceso. Todo esto están interrelacionados unos con otros y todo parte desde el primero. El hecho de hacer un festival hizo que después, producto de estas relaciones nacionales e internacionales, de estas redes que se crean, las obras que fueran atractivas para los programadores, para los asistentes que iban a este festival,
pudieran girar por el mundo. Producto de esas interconexiones o esas interrelaciones nace la posibilidad también de hacer coproducciones a nivel nacional y a nivel internacional. Tenemos, desde que empezamos el 2001 con las coproducciones, tenemos aproximadamente unos 25 proyectos que hemos apoyado. Hay algunos que están orientados específicamente a la programación del festival porque necesitamos programación de calle, y hay otros que han sido pensados para girar por el mundo porque tienen esos atractivos. También la extensión a comunas de regiones, como ya les dije, que tenemos ese déficit, y la formación y programación especial de acceso. Formación en dos ámbitos. Formación generando intercambio en espacios formales entre los mismos artistas. Nosotros, cuando va un director de una compañía extranjera, le pedimos que haga un taller o una clase magistral para sus pares y que tengan un diálogo. También que puedan hacer un taller de especialización. Por ejemplo, Ariane Moshkin este año, cuando hizo un trabajo de 3 días con 100 actores con los cuales ella trabajó, y paralelamente un músico trabajó con actores y músicos locales, y otra artista trabajó otra área. Entonces todo eso genera intercambio, genera posibilidades que son necesarias. Y también la formación va a la parte del público, al espectador, que ese director o esa compañía o ese elenco pueda dialogar con el público que ha asistido a ver la obra, para que pueda comprenderla, para que pueda saber cuáles fueron las motivaciones que tuvo esa creación. ¿Cuál es nuestro modelo de gestión en términos de financiamiento y funcionamiento? Nosotros gestionamos fondos públicos y privados. Nosotros cada año partimos desde cero con nuestro presupuesto. Es decir, tenemos compromiso y palabra de que el subsidio que tenemos del Estado se va a mantener, pero los presupuestos son año a año se tienen que ir renovando, nosotros cumpliendo requisitos que nos colocan, y eso es así. Y en términos privados también, es decir, año a año se van renovando esos apoyos. Una base fundamental de nuestro modelo es las alianzas que podamos hacer a todo nivel. A nivel territorial, lo que podamos gestionar con las comunas de todo tipo, es decir, las comunas ricas, las comunas pobres, que todos coloquen algo para que el teatro esté en su comunidad. Lo mismo a nivel regional. Y a nivel internacional, todo el tema de la colaboración que pedimos a todos los gobiernos internacionales, embajadas, institutos binacionales, agencias, todo sea bienvenido, porque trabajamos en lo chico y en lo grande. Es decir, para nosotros el apoyo es fundamental, y aunque implique un esfuerzo mayor sumar pequeños apoyos que sumar grandes apoyos, todo es importante, porque si no se valora y después se termina todo pagando, y eso no es el tema. Y en el tema de las comunicaciones, un elemento muy importante de lo que es el festival es que logramos llegar con la comunicación, con la programación, con que la gente sepa que el festival que está pasando, y con los otros proyectos que están andando, es porque involucramos a los medios. Es decir, es un trabajo cada vez más difícil, pero es un trabajo necesario, porque hay que cautivarlos, hay que encantarlos a ellos, para que ellos puedan, a través de su artículo, de sus notas, encantar al público. Son un canal que para nosotros es necesario y fundamental, y tienen que ser nuestros aliados. Y muchas veces nos ha tocado de que algunos periodistas tenemos que llevarlos a otros lugares, a que, no sé, a Brasil o a otras ciudades, para que puedan cubrir el espectáculo antes que llegue, porque si el espectáculo está 3 días, que es la tónica del festival, no puede ser que el público se entere que la obra era buena cuando ya pasó. Es decir, tenemos que trabajar
desde mucho antes. Y si eso implica involucrar a los periodistas viajando a otros lugares donde está la obra, tenemos que hacerlo. Se tiene que hacer. Nosotros tenemos un directorio, como les contaba, tenemos un equipo de trabajo dividido por áreas, tenemos un área de comunicaciones, marketing, ventas, producción, programación y administración, que es lo que veo yo. Y este equipo de trabajo, para que ustedes lo tengan claro, no solamente trabaja en el Festival Santiago 1000, aparte nosotros hacemos giras, hacemos conciertos, hacemos otros ciclos de teatro para generar más público para el teatro y romper las estacionalidades que se produce. La misma que generamos en enero, tenemos que hacer que esa demanda que está en enero se reproduzca para los próximos meses, porque no sacamos nada con sacar a la gente durante enero al teatro y que el resto del año no vaya. Es decir, eso mismo tenemos nosotros que revertirlo generándole una oferta en otros minutos. También trabaja con nosotros un comité asesor artístico del festival que está compuesto por destacados directores de teatro. La selección de las obras nacionales la hace un jurado especializado, que son actores y pares, y la selección de la programación internacional la realiza la dirección de la institución, y para eso los espectáculos internacionales como norma se revisan en vivo, es decir, los espectáculos se ven. No se funciona mirando un video, es decir, es un elemento complementario necesario, pero no el elemento que gatilla la decisión de programación. ¿Cuáles son los conceptos que hay en esta experiencia más que modelo? Porque no podríamos hablar de modelo, está la identidad de visibilizar lo nuestro, visibilizar lo que el Teatro Nacional es, y que coincido con Estela en el sentido de que el teatro es político, es decir, este arte no es blanco, es decir, tiene una connotación, hay algo que hay detrás, y eso nosotros lo tenemos totalmente incorporado. La excelencia como segundo elemento, para nosotros es vital que la programación que hay en el festival sea de excelencia. Y por eso es tan riguroso el proceso en que los espectáculos sean vistos y que un jurado los seleccione. Y excelencia también en lo que pasa fuera del escenario, es decir, que la producción sea impecable. Y en eso somos súper autocríticos y de repente lo pasamos muy mal cuando algo no nos resulta como nosotros lo queríamos porque o como no se necesitaba. Y ahí, bueno, tenemos las dificultades propias porque quizás la infraestructura no es la más adecuada, a veces las salas de teatro no tienen aire acondicionado, las butacas son duras, pero también tenemos que decirnos, nos gustaría que fuera mejor. El acceso territorial ya lo tienen claro. El acceso socioeconómico. Nosotros en la programación de sala que efectuamos, en toda la programación internacional que va a sala, nosotros subsidiamos esas obras. Esas obras, si tuvieran que financiarse por taquilla, no serían posibles. Tendríamos tickets, no sé, de $150, que no es nuestra realidad. Apostamos a una estrategia de subvencionar esos precios, generamos una política de abono para que la gente adelante su compra y pueda acceder a buenas ubicaciones a precios rebajados. El encuentro, la integración de lo diverso y segregado, es decir, que podamos generar esas instancias de que los públicos de las distintas zonas se encuentren y puedan ver juntos un espectáculo. Y eso lo hemos logrado, y hemos visto cómo la gente se traslada de sectores acomodados, se traslada a otros lugares, a unos barrios que pueden tener incluso, que pueden ser
tener el prejuicio de la gente de que son barrios peligrosos, pero con el teatro eso no se van a ver afectados y la gente va a poder ir a ver el espectáculo seguro. Y eso hace que también la gente se haga cargo de la ciudad que estamos construyendo. Nuestro festival es un festival contemporáneo, estamos con la inclusión de los nuevos lenguajes y formatos, hemos dado en los últimos años paso al diseño, las artes visuales, el cine y la performance. Este último año, por ejemplo, pudimos presentar una exposición de la Cuadrienal de Praga, donde hubo trabajo de la compañía Rafael Osancio y de otras compañías importantes que se habían presentado en Praga y que después pudimos llevar a Santiago, lo cual fue súper rupturista en relación a lo que nosotros también estamos haciendo, no solo teatro, estamos abriéndonos al diseño, nos estamos abriendo a las artes visuales, estamos girando y dándole una rueda, porque una vuelta, porque también el intercambio de los artistas en sí se está dando, estamos facilitando ese intercambio. En el año 2013 nosotros cumplimos 20 años como festival y en estos 20 años hemos presentado más de 200 espectáculos provenientes de 40 países, más de 700 espectáculos chilenos y más de 8 millones de espectadores. En el último festival llegamos a 6 regiones del país, 15 comunas de la región metropolitana, 20 salas de teatro en Santiago. ¿Y qué es lo que nos estamos proyectando? A mejorar el acceso a esos bienes culturales, haciendo giras durante el año para ir a regiones, yendo a las comunas de más escasos recursos con entradas subvencionadas. Por ejemplo, en esto, con la creación de esta red de centros culturales, lo que estamos haciendo es ser un nexo para que aquellas compañías que quieran ir a esos centros culturales con por taquilla, con una entrada más barata, lo pueda hacer. Estamos gestionando, es decir, estamos articulando para que esa oferta con esa demanda se vinculen.